Muy bien. Entonces, rápidamente damos inicio a esta sesión eh, y vamos a continuar con donde nos quedamos en la anterior. Permítame ingresar a estas personas. Entonces, lo que estaba diciendo es que yo tengo una particular observación para explicar por qué ocurren estas distorsiones, que son, como manifestaba hace un momento, son efectivamente perniciosas, atacan gravemente la igualdad, eh, no permiten el adecuado funcionamiento del mercado, metodológicamente son inadecuadas y desde una perspectiva de la unidad del ordenamiento jurídico son incoherentes. Entonces son graves consecuencias para una práctica legislativa que nos deja bastantes problemas, más que soluciones, bastantes problemas. Ojo, esto puede ser observado en diversas materias, en diversas circunstancias normativas, que esta pauta les sirva a ustedes para analizar otras instituciones jurídicas que dependen directamente de esto que voy a comentar ahora. Lo explico y luego pasamos nuevamente a la discusión y al debate, porque realmente eso es lo importante. Lo importante no es que los alumnos, los estudiantes piensen como piensa el profesor o sigan las ideas del profesor, sino que los estudiantes tengan elementos de juicio para poder construir una opinión propia y seguir su sendero. El curso, tal y como está estructurado hoy en día, el currículo, pues es muy corto el espacio de tiempo para ofrecer unos contenidos expeditos para que el alumno tenga las habilidades y destrezas para ejercer la profesión. Eso se consigue con mucho tiempo, tesón y esfuerzo, experiencia, etc. Pero para mí, lo más importante es que ustedes tengan una capacidad, una actitud crítica, reflexiva frente a lo que estudian, frente a lo que tienen, porque ese es el gran valor del abogado. El valor, lo que distingue a un abogado entre abogados es tener esa capacidad crítica, ver donde no ve nadie más, descubrir cosas que los otros no son capaces de descubrir. Y eso se consigue solamente reflexionando profundamente. Vamos a ver, regresemos. Desde esa particular visión u observación de la que yo parto, me doy cuenta que el gran problema que tenemos está ligado a la vigencia del principio de legalidad. Ya yo he explicado antes, muchos de ustedes son incluso mis estudiantes, ya saben ustedes lo que han sido mis estudiantes, ya saben ustedes lo que es el principio de legalidad, ¿no? El principio de legalidad como una formulación, como una idea política, ¿no? Que pasa al sistema normativo. Es tan importante esa idea, ese fundamento dogmático, es tan importante que se convierte en un criterio rector del ordenamiento jurídico. A mi juicio, probablemente el más importante de los que existen hoy en día en el Estado de Derecho, el principio de legalidad constitucional, del que derivan todos los demás, ¿no? Etcétera. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la idea? Una idea muy sencilla. En el antiguo régimen, pues los que detentaban el poder hacían lo que les daba la gana. Muy bien, ¿cómo solucionamos este problema de limitar la capacidad de acción de las personas que detentan el poder? Pues era muy complejo en el antiguo régimen, como lo decían los franceses, era muy problemático, muy difícil en el antiguo régimen, entre otras razones porque el poder se heredaba, la monarquía, etc. Entonces, una vez que se quita la monarquía, ¿cómo hacemos para corregir esos excesos? Pues aparece una solución, que es el principio de legalidad. Todos los que detentan el poder, los que lo ejercen y los que deben cumplirlo, tienen un límite sobre el que se basa o se debe basar su actuación. ¿Cuál es ese límite? El principio de legalidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Conforme ha pasado el tiempo, en ese antiguo régimen, el sujeto más importante era la figura de Dios, ¿no?
la figura de Dios. ¿Quién viene a cumplir las funciones de Dios en el nuevo régimen? Pues el Estado. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hicimos un derecho para ciudadanos, para gobernantes, pero nos olvidamos de regular al Estado, los límites del Estado. Entonces, las primeras teorías del Estado eran unas teorías que hablaban de que el Estado, por ser el ente fundamental, el ente protector, etcétera, debe tener unas prerrogativas especiales. Pero, ¿y qué es lo que ha pasado a lo largo del siglo XX? Y lo que va del XXI, nos damos cuenta que el Estado, más allá de proteger y dar seguridad, lo que hace es restringir muchas veces las libertades. En el ámbito del derecho societario también ocurre aquello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se observa, por qué detectamos estas distorsiones en el ámbito de las sociedades de economía mixta o de las sociedades privadas en las que existe participación estatal? Pues precisamente por esto, porque no hemos asumido con radicalidad las consecuencias de la vigencia del principio de legalidad. El Estado debe estar sometido a límites en todos los ámbitos, en todas las actuaciones, incluyendo el derecho societario. Por tanto, las normas, las regulaciones que den cauce, que den viabilidad a la actuación del Estado en el marco del derecho societario, tienen que estar sometidas a la vigencia de este principio, el principio de legalidad, el principio de contención del poder del Estado, de la limitación de la capacidad del Estado para poder intervenir en la libertad de las personas. Porque de lo contrario nos encontramos frente a estas distorsiones gravísimas. Ustedes mismos se han dado cuenta de que resulta bastante inadecuado, la fundamentación es bastante escasa. No hay una fundamentación especial que nos diga por qué razón en una empresa que sigue siendo una empresa privada, una compañía anónima, por ejemplo, por el hecho de tener participaciones del Estado, no deba pagar utilidad a sus empleados y trabajadores. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el fundamento? Si usted es una entidad del sector público porque tiene el 100% de participaciones, pues señor, convierta esa empresa privada en una empresa del sector público y revista de derechos a esos trabajadores. Porque ¿cuál es la diferencia? Pues en el sector público, como no se pagan utilidades, las remuneraciones suelen ser un poco más altas. Hay un régimen especial de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, yo solamente quiero proponer esta idea, esta observación, porque de esta observación, con esta observación nosotros explicamos. Ahí preguntaba el compañero Telmo, el compañero Arias, no podía decirlo al principio, tenía que decirlo al final, porque de lo contrario ya les iba a dar la respuesta. Pero esta es la pauta del por qué se dan este tipo de distorsiones, está ligada a que no hemos comprendido cuáles son las consecuencias de la vigencia del principio de legalidad. El principio de legalidad reviste unas consecuencias drásticas. ¿Cuáles son esas consecuencias drásticas? Porque el Estado debe estar limitado. Señor, ¿usted quiere intervenir en el sector público, en el sector privado? Muy bien, adecúese a las reglas que imperan, que rigen en el sector privado. ¿Por qué usted va a tener unos beneficios especiales? ¿Solo por el hecho de que es usted del Estado? Cuando eso va en detrimento de la ciudadanía en general, va en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, va en detrimento de la economía, va en detrimento del mercado, etc. El Estado abusa de su capacidad, de su poder. Y en ese marco construye, edifica, pone en vigencia leyes que le otorgan beneficios que desnaturalizan la vigencia del principio de legalidad. Y bueno, nos encontramos frente a una situación irregular. Empresas públicas empresas privadas, que porque tienen participación del Estado tienen prerrogativas como si se tratase de empresas públicas, como jurisdicción coactiva, como lo vimos en el caso del Banco del Pacífico, no pago de utilidades, la limitación, la grave limitación para poder perseguir la reparación del Estado. Si son funcionarios públicos, ojo, si son funcionarios públicos los que detentan los órganos de decisión, ¿por qué razón yo no puedo, por qué razón
¿Por qué razón en el ámbito del establecimiento de una responsabilidad no puedo perseguir la responsabilidad del Estado? En ese caso sí se escudan ellos y dicen, no, es que como no es Estado, no se debe perseguir una responsabilidad objetiva del Estado. Entonces, para lo bueno sí son públicos, pero para lo malo, para las consecuencias jurídicas, para las responsabilidades, son privados. Si son públicos para unas cosas, también deben ser públicos para las otras. Si son privados para unas, deben ser privados para las otras. Entonces, o nos ponemos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo. Muy bien, chicos. Opiniones. Opiniones en estos minutos. Wow. Sí. Natalie. Sí. ¿Quién iba a Oh, hablar? sí. Yo, perdón, es que el internet está malo. Una pregunta, ¿eso no sería abuso del derecho por parte del Estado? Bueno, la idea es que ustedes opinen, ¿no? Si yo les voy a dar toda la... Es un abuso del derecho. Lo importante es definir qué es el abuso del derecho. ¿Qué es el abuso del derecho? ¿Qué es el fraude de No, ley? Yo les envié ya esa investigación, ¿no? Abuso del derecho, fraude de ley, acción de inoponibilidad. ¿Por qué usted piensa que es un abuso del derecho? Vamos. este semestre. Doctor, Porque el Estado no está no la manipulando legalidad para... la jurídica. No le escuché. Compañera Rivera, vamos. Que el Estado no está dando está manipulando una seguridad jurídica ante los socios de esta compañía mixta. O sea, es más que una defraudación del tipo social, no es una defraudación del tipo social, es la utilización del poder que tiene el Estado para otorgarse prerrogativas que a un privado no le dan, cuando el Estado está actuando como privado. Telmo, ¿no está Telmo? ¿Se conectó Telmo o no? O ya se Estoy escaqueó. aquí, estoy aquí, estoy aquí. Aquí estoy. Telmo decía que comprendió el tema. Cuando el Estado actúa como privado, pues debe cumplir las obligaciones y normas de los privados. Entonces, si no existe una especial fundamentación en los casos en que el Estado actúe como privado, ¿por qué razón se le debe dar prerrogativas como si se tratase de un ente público? Esa es la cuestión. ¿Por qué debe tener beneficios especiales? ¿Por qué debe tener una situación de amparo especial? Profesor, no sé, diría yo que el legislador intenta justificar eso diciendo, no sé, digo yo, intentaría justificar eso con la suposición de que, por ejemplo, las utilidades ganadas es decir, no No, es como, Catherine, no se le escucha entrecortado. ¿así me escuchan? Ahí mejor. Diría yo que quizás el legislador dentro de las participaciones accionarias, porque la finalidad de la participación en el Estado quizás puede interpretar como evidente, porque las ganancias y estas utilidades que se obtienen en la sociedad cumplir, no van a satisfacer intereses particulares. Claro, pero, Catherine, muy bien. Las personas podrían argumentar aquello, pero yo le digo, el Estado en ese caso, en el caso concreto del Banco del Pacífico, está actuando como público o como privado. ¿Cuál es su interés? Su interés es plenamente privatista, es lograr maximizar rendimientos, es lograr una finalidad de lucro. El problema no es ese, el problema es, si usted actúa en función del interés social
pero lo hace como privado, ¿por qué razón esas consecuencias jurídicas las debe pagar el tercero? En este caso, los trabajadores. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Los derechos de los trabajadores son inatacables, son intangibles, según la Convención Americana de Derechos Humanos incluso. Yo les pregunto, esa argumentación debería convencernos a nosotros. Si son privados, son privados. Si son públicos, son públicos. Comprendo y acepto que en el marco de una entidad del sector público que se dedica a la prestación de servicios, por ejemplo, la administración de justicia, pues ahí no hay utilidad. Ahí lo que se persigue es un interés específico. Lo que se persigue es la satisfacción de un interés general ligado a la idea de justicia. Pues en ese caso, obviamente no le podemos decir al juez que por cada caso que decida va a comisionar X, Y, Z en función de la cuantía o en función de las tasas que cobra el Estado. Es bastante lógico, bastante comprensible. Pero en aquellas actividades, estamos hablando, ojo, de que el Estado decide participar como privado. Decide participar como privado. No cambia el tipo social, sigue el tipo social funcionando como un tipo social privado. Las leyes que rigen el tipo social siguen siendo las leyes de la ley de compañías, reguladas por, en el caso concreto, la Superintendencia de Bancos y Seguros. Cumplen con todas las prerrogativas. ¿Por qué razón el trabajador debe estar sometido al cumplimiento de esas restricciones de derechos? Solamente porque una ley lo dice. Me parece que debemos discutirlo al menos. Pero muy bien, excelente aporte, Argudo, porque esa es, en línea general, la argumentación. Se dice, como hay dineros públicos y como el dinero público pertenece a los intereses de la sociedad, pues la sociedad repercutiría negativamente entregar utilidades porque eso es dinero de la sociedad. Pero eso es inadecuado porque es sector... Pero si es así, entonces que la hagan una empresa pública o mixta, no privada, que se constituya así. No creo que haya cómo justificar la acción del Banco del Pacífico en hacer eso. Están haciendo un abuso de derechos, ya que o sea, la ley está, pero no porque esté escrito quiere decir que esté correcto. En todo caso, las empresas mixtas deberían de responder al trabajador las utilidades en proporción al capital privado. No sé si me doy a entender. Yo encontré el artículo que habla de las Muy bien, utilidades. Muy bien, Zambrano. Esa podría ser una solución, ¿no? Una solución con la que yo no estoy de acuerdo, porque aunque la participación, porque el Estado participa como privado. El Estado es Estado, pero participa como privado. Está haciendo un negocio privado. ¿Por qué no debe cumplir con las reglas de los privados? Pero muy buen aporte, excelente. ¿Alguien más iba a hablar? Creo que Nicole. A ver, Nicole. Sí, yo les estaba que ya había encontrado el artículo que hablaba de las utilidades. Es en la parte quinta de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera. Bueno, es un nombre muy largo, pero hace que ningún trabajador podrá percibir por concepto de utilidades anuales una suma superior al 1.5 veces del Producto Interno Bruto por habitante del año inmediato anterior, y los excedentes de las utilidades de las empresas en las que, de este tipo de empresas serán irrepetibles, se destinarán a la ejecución de programas de desarrollo humano. Los excedentes son depositados en la cuenta que mantiene el Fondo de Solidaridad en el Banco Central del Ecuador. A eso se refiere, que prácticamente los excedentes de las utilidades se van al Fondo de Solidaridad, me imagino que para redistribuirse de nuevo. Entonces, creo que por eso, como dijo la compañera Argudo, no es posible repartir esas utilidades, porque aparte que serían unas utilidades muy grandes que percibirían cada uno de los trabajadores, son prácticamente destinados a otra cosa, o sea, regresan de nuevo a las personas prácticamente. Bueno, Nicole, ese es otro caso. Esa norma constaba en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que ya no está vigente. Hoy está vigente la LOCEP, que tiene una norma muy parecida.
y regula otra situación jurídica, regula los excesos en el pago de las utilidades. Excesos, pero se pagan las utilidades. A los que deben pagarse se les paga. El punto aquí estamos discutiendo otra cosa. Estamos discutiendo si en las actuaciones del Estado como privado se justifica o no tener ciertas prebendas, como en el caso de las pseudo sociedades de economía mixta. Esa es la discusión aquí. Entonces, más opiniones. Vamos, son las 9:15. Tenemos 15 minutos más y culminamos. Buenos días, doctor. Pamela. Yo considero específicamente que dentro de estos tipos o sistemas de economías mixtas existe obviamente la tendencia a las decisiones gubernamentales y limita mucho las libertades individuales de las personas. En este ámbito, como usted lo mencionó, existe también la paralización o la desaparición de mercados de producción, como usted lo mencionaba anteriormente, con industrias y empresas que se quedan desplazadas de lo que realiza la competencia, en este caso de la economía mixta. Y también considero que como otra consecuencia es el desplazamiento del equilibrio económico, porque hace y tiene desventajas con otras empresas. Entonces, a mi parecer, considero de que sí existe un descontento social para todas las personas dentro de este ámbito y que necesita ser limitado, en este caso, la acción del gobierno ante este tipo de sistemas. Muy bien, Pamela. Sí, limitado, pero sobre todo también, al menos que lo justifiquen. Si ya lo quieren hacer, pues justifíquenlo, que sea una justificación jurídica, que hasta el momento no la encontramos, ¿no? Es verdad, la compañera Argudo nos ha dado una, que es la que se esgrime normalmente, habitualmente, pero a mi juicio, si actúa como privado, las consecuencias deben ser como privado. Bien, esto solamente ocurre en el derecho interno. Si el Estado ecuatoriano hace un trato, un convenio con una empresa extranjera, las reglas del derecho internacional privado obligan al Estado a que se someta a las reglas del derecho privado. ¿Sí? Entonces, estos abusos son abusos del derecho interno, no son abusos porque en esas condiciones no le van a aceptar jamás al Estado. Si el Estado actúa como privado, cumple las reglas del derecho privado. Al menos eso es lo que determina el derecho internacional privado. A ver, si alguien iba a hablar. Sí, la OIT tendría alguna intervención como para poder solventar o solucionar este tipo de casos que sucede en los estados. ¿La quién dice? La OIT. La Organización Internacional del Trabajo. Ajá. Bueno, es que es derecho interno, ¿no? Derecho interno, Claro. Se podría presentar acciones a la jurisdicción en materia laboral. La jurisdicción en materia laboral o incluso jurisdicción en materia constitucional sería la competente para resolver este problema. Recuerden ustedes que la OIT no tiene capacidad para decidir en los asuntos internos de un Estado. Puede realizar una investigación administrativa y establecer recomendaciones, pero intervenir en los asuntos internos de un Estado están vetados, prohibidos por la naturaleza jurídica de las organizaciones internacionales. Y la garantía de no intervención, ¿no? El mal llamado principio de no intervención, la llamada garantía de no intervención, demanda que los sujetos del derecho internacional respeten la independencia, la autonomía, la autodeterminación de los Estados. Entonces, desde esa perspectiva, no podríamos invocar a esa institución. Lo que sí podríamos hacer es pedirle que esa institución colabore en la investigación, colabore en la realización de un estudio, etcétera. Pero bueno, es muy complejo también que ellos realicen aquello. Es un asunto de la jurisdicción interna y la jurisdicción interna es la que tiene que resolver este problema, resolver este conflicto, ya sea a favor o en contra, pero de manera motivada, fundamentada, y decir, esa norma es correcta, adecuada, porque se corresponde con estas o cuales normas. Esa norma es inadecuada. Debe desaparecer del ordenamiento jurídico porque ataca en límites intolerables los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, por poner los derechos de los trabajadores, pero bien podría una cooperativa señalar que la jurisdicción coactiva que tiene este específico banco es injusta, porque le permite tener ventajas competitivas y comparativas al momento del cobro de la cartera. Revisen ustedes las carteras
los estados financieros. Es impresionante. La cartera que tiene el Banco del Pacífico es una cartera fabulosa. Por eso su calificación es muy alta, entre otras cosas porque tiene unos pasivos que son unos pasivos casi líquidos, entre otras cosas por la jurisdicción coactiva, porque la jurisdicción coactiva tiene una capacidad, es pago dimita bienes, es como tener un juez administrativo. Esto ya ustedes lo conocen porque han estudiado ya estas materias. Muy bien, ¿otras opiniones? Doctor, ¿no podría existir algún tipo de cláusula o limitación por parte de esta compañía en la cual no se pueda cambiar el tipo social? Es decir, que se mantengan no solo para lo bueno en lo público o no solo para lo malo en lo privado, sino que hay una restricción. Sí, Jessica, el problema no es ese, el problema es que el tipo social no cambia nada. Si ustedes observan, las escrituras de constitución se han mantenido invariables. Las modificaciones se realizan mediante ley. La ley es la que determina tal o cual cuestión, tal o cual prebenda, tal o cual cuestión. No cambian los tipos sociales, son beneficios establecidos a través de las leyes. Ese es el problema. El problema es que quien participa tiene capacidad de hacer leyes. Es un abuso, desde esa perspectiva, es un abuso del derecho, tal y como señalaba, no me acuerdo quién era ya, una compañera aquí. Abogado, yo tengo una consulta. En las compañías mixtas entra lo que es el velo societario, cuando se extingue, se comienza a extinguir la compañía. Pero tenemos problemas, porque aunque exista la acción de inoponibilidad, porque es una empresa privada, existe la acción de inoponibilidad, la responsabilidad está limitada. Porque yo, vamos a ver, descubro que esa empresa, esa compañía privada, se dedicaba a la comisión de ilícitos. Levanto el velo societario y al momento de perseguir me doy cuenta de que es el Estado. ¿Cómo hago para perseguir al Estado si el Estado está hiperprotegido por las normas? Incluso si es comisión de delitos, puedo perseguir a alguno de los funcionarios que forman parte del órgano de decisión. Pero a la institución que forma parte no puedo hacerle nada, porque incluso la ley penal restringe la posibilidad de imputación penal a las personas jurídicas públicas. Entonces, el Estado está hiperprotegido. El principio de legalidad rige de manera referencial, de manera muy acotada en el Ecuador, porque el Estado sigue siendo muy protegido. Pero revisen ustedes, les invito a revisar, ustedes están en séptimo, el próximo, en 2 ciclos más van a ver todas las materias de práctica. Pero les invito a revisar, bueno, ya tienen que haber revisado, el COGEP ya han revisado, ¿no? El artículo 298 del COGEP, si ustedes observan, tiene un procedimiento que no está relacionado con las materias. Tiene un procedimiento especial vinculado solamente a que se establece en atención al sujeto que interviene en la contienda legal. Es decir, en los casos de litigio en los que aparece el Estado, hay un procedimiento especial. ¿Cuál es la justificación? Tenemos que reflexionar, ¿no? Existe y hay que hacerlo, en la práctica hay que hacerlo, hay que dominar muy bien el procedimiento contencioso administrativo. Muy bien. Pero yo les pregunto, de una manera, estamos haciendo derecho, estamos discutiendo derecho. ¿Cuál es la especial justificación que tiene el ordenamiento jurídico para establecer un procedimiento especial porque el sujeto que interviene en la contienda legal es el Estado? Si son materias que los jueces ordinarios las dominan. No existe una razón especial. Derecho administrativo, es derecho civil, es derecho societario. Son las materias propias de la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué el Estado se reserva un procedimiento para los casos en los que interviene él en la contienda? Es para proteger al Estado, nada más. No hay ninguna otra razón. Es uno de los resquicios. Y hay un movimiento, yo ya lo he comentado, no sé si aquí o en otros cursos, ya hay un movimiento internacional que empuja hacia la liberación de los procedimientos. Es decir, que el Estado se someta, como cualquier otro sujeto de derecho, a los mismos procedimientos establecidos en la legislación general. Y ya está. Juez ordinario. ¿Por qué tiene que tener un juez especial?
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo, observando, que la no vigencia del principio de legalidad repercute de manera negativa en los tipos societarios, en el derecho societario. Y luego, ponte a competir con el Estado. Es mejor desinvertir. Si el Estado se mete en un negocio, al menos al principio, una de las mejores opciones es desinvertir e invertir en otro tipo de negocio, porque el Estado no se puede competir con el Estado. Es muy difícil competir, al menos al principio es muy difícil. Ya después es más fácil porque el Estado es ineficiente, no es competitivo, pero los pequeños siempre quiebran. En los negocios en los que se mete el Estado, cuando tiene beneficios, cuando tiene exenciones, cuando tiene subvenciones, los pequeños siempre quiebran. Los grandes se pueden mantener y al final terminan afectando al Estado en su emprendimiento. Entre otras razones porque las grandes empresas tienen capacidad para poder comprar tecnología, para poder competir con precios, para poder abaratar costos. Los pequeños no pueden y quiebran. Esto es el pan de todos los días. Esto sucedió a gran escala en Venezuela, por ejemplo. Una economía hipernacionalizada. ¿Qué consiguió? Que quiebre todo el mundo. La nacionalización trae como consecuencia la quiebra, el hundimiento del sector privado. El Estado tiene que dedicarse a lo suyo, que es regulación, control, supervisión y empresas de renta natural. Nada más. Todo lo que no sea renta natural tiene que ser el Estado. Tiene que ser, perdón, el sector privado. Y cuando el Estado decida meterse, que se meta como privado, que se someta a las reglas como privado. Eso sería lo más adecuado. Es lo que sucede en el primer mundo. La intervención del Estado en el sector privado en el primer mundo se realiza bajo estos parámetros, bajo estos estándares. Por eso las distorsiones son mínimas, son casi imperceptibles. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda, opinión sobre esto? Porque ya estamos concluyendo, por favor. Doctor. Sí, Mauro. Doctor, analizando todo lo que usted nos ha explicado, todos estos presupuestos, entonces esto significaría, doctor, que en un caso de que entrara litigio, hablemos ya que estamos hablando de los empleados del Banco del Pacífico, entonces internacionalmente tendrían argumentos más que suficientes como para destrozar los argumentos que pusieran aquí en las autoridades en el Ecuador, por las violaciones que se está haciendo, en este caso, a los trabajadores, pues, doctor. Aquí mismo se podría argumentar, pero con mayor razón si lo hicieran, en un caso que lo hicieran internacionalmente, que han sido vulnerados sus derechos. Porque eso, doctor. Sí, podría ser, se podría fundamentar, habría que hacerlo muy bien porque estamos hablando de que es el cumplimiento de una norma, ¿no? Entonces, frente al cumplimiento de una norma, podría quedar exonerado el banco, pero no exonerado el Estado. Entonces, tal vez existiría derecho a reparación, pero no a que se le paguen las utilidades. Por ejemplo, esa podría ser una solución. No es una ciencia exacta, porque en los casos de reparación por cumplimiento de leyes, se matiza la reparación. No es lo mismo incumplir una norma y afectar un derecho que cumplir una norma y afectar un derecho. Hay un ambiente distinto. No sé si me explico la idea. Vamos a ver, si yo afecto un derecho cumpliendo una norma, pues no es el mismo caso que afectar un derecho incumpliendo una norma. Lo uno es más grave que lo otro. Y sobre todo en estos temas que son tan discutibles. Entonces, probablemente tengan derecho a una reparación, pero tal vez sea mucho más discutible el derecho al pago, al reconocimiento de la utilidad. A menos que se gane aquí en un tribunal interno, ¿no? Pero eso es discutible. Habría que estudiarlo más, Mauro. Habría que estudiarlo mucho. Pero sí, buen aporte. ¿Alguna otra duda, opinión, por favor? Muy bien, entonces damos por concluida esta sesión. Agradezco sus participaciones. Ya me pondré en contacto con la compañera Argudo para poder corregir el tema de las asistencias, que quede todo arreglado, correcto, en función de los registros que yo también tengo de estas clases, de estas sesiones.
Y bueno, ¿los exámenes cuándo son? Del 17 al 22, doctor, de agosto. Ah, ya, bueno, todavía tenemos una semanita más de clases, entonces estamos bien, ¿no? Estamos bien, estamos ya en la unidad 2. Doctor. Sí, Candy. Disculpe, lo que pasa es que el día miércoles de la pasada nosotros hicimos una actividad sincrónica y como usted había dicho que va a revisar los videos para las asistencias y todo eso, se tiene en cuenta entonces la tarea que se nos mandó en ese día, porque en ese día también muchas personas tenemos falta. No le entendí nada. ¿Qué es lo que quiere decirme? O sea, respecto a las asistencias, el de la semana pasada, el día miércoles, nosotros no tuvimos hora sincrónica, no tuvimos clase virtual, pero tuvimos una tarea asincrónica en la plataforma, en la cual muchos tenemos, o sea, en ese día tenemos falta. Tuvimos el chat académico, dice. Fue más nos mandó en base al PDF que usted nos envió, nos hizo hacer un resumen para subirlo a la plataforma. Sí, pero sí tuvimos el chat académico, la actividad sincrónica. O sea, usted nos había dicho que íbamos a hacer en Team, pero no... O sea, hasta donde Nunca yo lo supe, hicimos, profesor. Ajá, nunca se realizó. Usted nos había dicho que nos iba a enviar posteriormente para hacerlo en Teams, que incluso nosotros, varias personas lo descargamos y lo hablamos en el grupo, nunca se hizo. Pero el trabajo me lo entregaron. Sí, profesor. El trabajo fue enviado, por eso le decía que Eso sería conveniente de que se revise ese trabajo para poder tomar en cuenta el día de asistencia. El envío del trabajo es la asistencia. Ok. El envío del trabajo es la asistencia. Nosotros tenemos dos maneras de computar las asistencias: las sesiones online y en las actividades asincrónicas, los envíos de los trabajos, la participación. Hemos tenido creo que 1 o 2 foros, etc. Entonces, miren, los que han asistido a casi todo, pues no se preocupen, no estén tan preocupados. Yo, de todas maneras, voy a conversar con la compañera Argudo para arreglar ese asunto de los que tienen las faltas. ¿Ok? Bueno, damos por concluida. Yo tengo que realizar otras actividades ya inmediatamente. Tengo consejo de facultad en 1 hora y tengo que preparar una documentación. Entonces, les agradezco muchísimo. Ha sido hoy día un día extenuante, cansado, pero muy productivo. Muchas gracias por su asistencia, por sus participaciones y les animo a seguir en esta línea, ¿no? En la línea de discutir, de debatir y de no quedarse solamente con lo que establece la norma. Ya probablemente la próxima clase voy a revisar ya las anotaciones que tengo. Probablemente la próxima clase ya empezamos con los tipos societarios establecidos en la legislación. Ya tenemos muchos elementos de juicio, tenemos muchos fundamentos y tenemos una gran actitud crítica para poder revisar qué es lo que pasa con esas normas. Ok, saludos cordiales y buen día y buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Gracias.